Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Les hablo a que abran sus Biblias. En 1 de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 al 12. Cuando lo tengan, digan amén. 1 John 4, 7 to 12. When you have it, you say amen. Dice la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hacemos una oración antes de empezar este servicio. Padre Jesús que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos permite estar en este lugar, Señor, de poder alabar, Señor, y glorificar tu nombre. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Señor, aquellos que también están viendo a través de las redes sociales, Padre, que tú estés ayudándonos, Padre, que conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor, y también quizás las preocupaciones, Señor, problemas, las necesidades, Señor. Te pido que lo ponemos, Señor, en tus manos, Padre. Te pido que tú estés haciendo conforme a tu voluntad y que nos ayudes, Padre, en este momento a enfocarnos, a darte lo mejor, Señor, para ti y poder alabarte, Señor, y dártelo todo de corazón, Padre. Te hacemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto que dice, fuera de alabanza. Dice: Cristo te necesita para amar, ¿verdad? Dice: no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y así bien, ¿verdad? Es un poquito triste, ¿verdad? Hoy en día, y a veces he visto como las iglesias muchas están divididas, ¿verdad? Entre que yo no voy a esa iglesia porque pues ahí celebran Navidad, o que esa iglesia, ¿verdad? Se visten de rojo, o que se visten de negro, ¿verdad? Y hay muchos, ¿verdad? Tantos pleitos y tantas divisiones por cosas tan simples y sencillas, ¿verdad? Y a veces eso pasa, ¿verdad? Porque a veces no nos enfocamos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces es un pleito, ¿verdad? Entre familia y todos, además de la iglesia, ¿verdad? Vamos todos a la iglesia, pero nosotros nos odiamos, no nos queremos ver. Y eso es malo, ¿verdad? Porque como estamos leyendo, Dios, ¿verdad? Quiere que nos amamos unos a otros, ¿verdad? Y que seamos toda una iglesia, uno no como, ¿verdad? El mundo que todos pelean, ¿verdad? Y todos están también divididos, sino que seamos uno como también Dios es uno, ¿verdad? Y si en ese momento, ¿verdad? Tienen pleito con alguien más. We were reading 1 John, and it was saying how God is love, and the song that we're going to sing, it says that Christ needs us to love. It doesn't matter the race, the color, nothing. And sometimes it's sad how to see that the church nowadays is divided because of beliefs, because you celebrate Christmas, because you wear the color black, color red, and that's not what God has called us to do. Entonces vamos a, en este momento, ¿verdad? Hacerlo de corazón para Dios, ¿verdad? Y hacerlo mejor.
para nuestro Señor. So then we're just going to praise God with all our hearts, give him what he deserves. Como hermanos
hay que sonreír porque estamos bien serios. This song says, smile because Jesus loves you, right? And I'm just telling you, we have, who believes that, Gloria, how many of you believe that Jesus loves you, right? And if we do, then we have to smile, right? Because Jesus loves us, and it's the most amazing thing that we have. We know that the great creator, God, right, loves us. And we're going to sing the song again. Vamos a cantar este canto otra vez. Y a ver sonrisas, todos serios.
te pedimos varias cosas, Padre, pero quiero agradecer, Señor, por tu gran amor, Padre, porque sabemos, Señor, que no merecemos, Señor, cada día. A veces fallamos, Señor, a veces hacemos cosas que quizás no te agraden, Señor, pero tenemos mucho más, Señor, que agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por aún permanecer, Señor, aquí, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, te agradecemos por quizás los momentos difíciles que hemos tenido, Señor, pero todo, Señor, los has hecho, Señor, con un propósito en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos por lo grande que eres, Señor, y por permitirnos, Señor, tener una relación, Señor, con nuestro Dios, Señor, con nuestro Rey, nuestro Creador, Padre. Agradecemos, Señor. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en alabanza.
habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Conozco que todo lo puedo, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y me oías, te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y me oías, te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y me oías, te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento.
Por todo, Señor, gracias, Padre. Y perdónanos, Señor, nuestras faltas, Señor, porque no merecemos, Señor, un Dios, Señor, un Padre como tú. No merecemos, Señor, ser amados. Pero gracias, Padre. Gracias, Señor, tu misericordia. Por mirarnos, Señor, y amarnos a pesar de nuestras faltas, a pesar de los errores que hemos cometido. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, que no se puede describir con las palabras. No merecemos, Señor, tu amor, Padre, pero te agradecemos, porque tú eres un Dios incomparable, Señor. Nadie se puede igualar a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, te agradecemos por lo maravilloso, Señor, por estar en nuestros momentos muy difíciles, en los momentos que lo hemos necesitado, Señor. Gracias, Señor, porque aunque quizás nos hemos sentido solos, Señor, nunca nos has dejado. Siempre has estado a nuestro lado, Señor, apoyando. Te agradezco, Padre, que tú seas alimentando nuestras almas para que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a ellos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. No importa, Señor, la prueba, no importa la lucha que estamos pasando, Señor. Ayúdanos, Padre, haznos más fuertes, Señor. Y que aprendamos, Señor, a correr a ti, Señor. Y escuchamos tu voz, Señor, no es ningún Padre. Ayúdanos, Señor, te agradecemos por todo, Señor, y esta oportunidad que nos das, Señor, de bendecir y alabar tu nombre, Señor. Damos un fuerte abrazo a nuestro Señor. Así voy a dejar el lugar al pastor, que la palabra del Señor. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos. How are you? Blessed? Amen. May be seated. Pueden tomar asiento un momentito. Le damos gracias a Dios. We thank you. We thank God for His mercy, His kindness. Damos gracias a Dios por su bondad infinita. Amén. Por mantenernos con vida este día. No sé si hay alguien que quiera dar gracias a Dios en esta tarde, brevemente. No voy a... ¿No? Bueno, pues le damos gracias a Dios. I want to thank God. Yesterday we had a good time. Went to Banff. Fuimos a conocer, a llevar a conocer a nuestras hermanas a Banff. Y we had a good time. Amen. And God took us there safe and back. Amen. Nos llevó con bien y nos regresó también con bien. Le damos gracias a Dios y le doy gracias a Dios porque pues el tiempo no hubo ni mucho calor ni mucho frío, ¿verdad? Estuvimos a un tiempo agradable y pudimos pasar un momento pues muy desagradable, ya sea en todo el sentido, ¿verdad? De la convivencia y de todo. Le damos gracias a Dios por eso. Not only it was the nice weather, we had a little bit of everything mixed, so we can experience a little bit of coldness and rain and sun. And it wasn't that hot, so we don't get tired that easily, but it wasn't that cold that we couldn't walk, right? So, le damos gracias a Dios por todas esas cosas. We thank God for everything that He does for all His children, right? Also, ahora quiero darle gracias a Dios. I want to thank God because la iglesia también en Jalapa están llevando a cabo la actividad de lo que Dios nos encargó, ¿verdad? Que es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. La gran comisión, y gracias a Dios porque se están defendiendo solos, ¿verdad? Ya era el tiempo de que crecieran también en esa área
Y pues le damos gracias a Dios por ello, que Dios los bendiga. Llevamos siempre en oraciones a nuestros hermanos. Yesterday also the people from church in Jalapa, Mexico, they had an event, an outreach, right in front of the hospital, and it went good. They did preaching and they took some food for the people there, because it is different. There people need food because when they have their people sick in the hospital, they come from all over the place around, right? So they don't live in Jalapa, they don't live in the city, but they bring from around towns, little towns, and they take them there. So they stay sometimes a week or two or some months sometimes, and it's hard for people, especially for the pockets. Sometimes people sleep on the streets, so they don't have to be paying for rent for an apartment or anything. So it helps people, taking food and something nice and hot to drink, and that's what the church did yesterday. They delivered some food and delivered some hot drinks for people there. So we thank God for the job the church is doing, the outreach. That was the Great Commission, right? To preach the gospel and lo mismo estamos haciendo aquí también, ¿no? La semana pasada salimos a repartir tratados, ya vieron también los hermanos lo difícil que es, no hay tanta gente, y la poca gente que hay son muy, ¿cómo se dice? Cerrados, muy cortantes. Norteamérica es uno de los países que la gente piensa que no necesitan a Dios porque tienen lo material. Sin embargo, sin lo material no somos nada ante Dios. People in North America is different. We were witnessing last week here in the city to the Spanish community, and I was telling them that they had the experience of knowing people here. They're very tough to get. They don't need God. They think they have it all because they have material things, right? They think they have everything. But we don't get tired of doing it because people don't want to. Our job is not to convince people, but just to tell them. To tell them God loves them and He's coming soon. Amen. That's the job. We don't have to convert nobody. We don't have to convince nobody. We just have to tell them what God wants us to tell them. Give them the good news. Amen. No nos vamos a cansar de hacer lo mismo, no porque no quiera la gente. Nosotros seguimos predicando, seguimos hablando a las personas. Nuestro trabajo no es convertirlas ni convencerlas, nuestro trabajo es anunciarles las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Hay alguien que murió en la cruz del Calvario hace como 2000 años atrás, y esa sangre sigue siendo eficaz. Amén. About 2000 years ago, a man, perfect man, gave his blood on the cross so we can be saved. And the blood is still efficient. The sacrifice is still powerful. Amen. We're going to get on our knee, on our feet, sorry. And let's sing this song. I'm pretty sure you all know it. And dice así, los que pueden cantarla en español, la pueden cantar en español. Tengo la letra en inglés por los hermanos que están acompañándonos también. Ahora la iglesia es bilingüe, así que tenemos que estar tipo para los dos idiomas. ¿Sí? Este canto está en español también. Dice, ¿cómo se llama? La cruz de Jesús. Creo que ese se llama. Algunos tienen un celular, algunos dicen Monte Calvario, pero ese es el canto. Dice entonces, on a hill far away, to no rugged cross, the emblem of suffering and shame. For a world of the sinners was
Porque esa sangre, Señor, nos limpia, nos perdona de todo pecado, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, háblanos a través de tu palabra, mi Dios. Te rogamos, Señor, que tu presencia sea con cada uno de tus hijos, Padre, hablando en nuestros corazones, motivándonos, exhortándonos, Señor. Habla nuestras vidas, Padre, necesitamos oír tu voz, oh Dios. Te damos gracias, Señor, que sabemos que tu presencia está en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Y me visite por tu mansión. Vamos a abrir la palabra del Señor. Mateo, capítulo 6, chapter 6, Matthew chapter 6. Oh, gracias, que tenemos un traductor, ya no tengo que estar repitiendo las dos cosas. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Que Dios bendiga su palabra. El tema de hoy dice: hasta que el perdón nos vuelva a unir.
Hay una frase muy conocida cuando se casan las personas y dice, hasta que la muerte nos separe. Pero ¿cuánto de eso es verdad? Y eso estamos hablando nada más de matrimonio. Hasta que la muerte nos separe, dicen, cuando la gente se casa, ¿verdad? Y se prometen amarse, respetarse, cuidarse, ser fieles el uno al otro. Gracias. ¿Y qué decimos? Amén. Pero no es cierto, porque luego nos enojamos y ya nos apartamos. ¿Sí? Viene el enojo, la ira, el esposo va a dormir en el sofá, o si tiene una casita de perro lo mandan afuera a dormir con el perro. No vamos a hablar del matrimonio, pero eso es lo que Dios dijo cuando en su oración, si ustedes recuerdan, Él oró por la iglesia y dijo, Padre, que sean uno. Así como tú y yo somos uno. ¿Sí? Pero esto que vemos ahí en la imagen es lo que la sociedad, el mundo y Satanás ha hecho. No solamente con la pareja, no solamente con la familia, con la iglesia. Varones enojados con la mujer porque la mujer predica, pero el hombre no es capaz de predicar porque tiene miedo. Pero cuando predica una mujer, entonces sacan la Biblia. Oh, dice la Biblia que la mujer aprenda callada y sentada y que no hable y que no opine. ¿Verdad? ¿Quién nos entiende? Y nos enojamos. Y ya no nos hablamos. Y puede pasar, si en una casa el esposo y la esposa pueden pasar 3, 4 semanas, un mes. A algunos les dura mucho el enojo, ¿eh? Y pasan meses y siguen enojados. Y van acumulando sobre el enojo otros detalles de la vida y cada vez se hacen más aparte. Hasta que la infidelidad los separa. ¿Por qué? Eso fue lo que el Señor nos enseñó. Por eso el tema de este día dice, hasta que el perdón nos vuelva a unir. Hemos cambiado la frase hasta que la muerte nos separe, sino más bien hasta que el perdón nos vuelva a unir. Y vamos a empezar por qué cosa es el perdón. ¿Qué es el perdón? Podemos perdonar, ¿saben qué? Algo pequeño, ¿verdad? ¿Qué es eso? Una mentira blanca, dicen por ahí. Se puede perdonar fácil. Pero cuando las cosas van agravando y se van haciendo más fuertes las ofensas, alguna gente no tolera una ofensa. Alguna gente puede tolerar una ofensa. Alguna gente no tolera una mentira. Y así cada quien tiene alguna razón por la cual no tolera a la otra persona. Y nos vamos llenando de razones por las cuales no podemos perdonar. ¿Cuál es el límite del perdón? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es tu límite? ¿Alguna vez te has vuelto a pensar? ¿Has platicado con tu esposa, con tus hijos, con tu padre, con tu madre? ¿Cuál es tu límite de perdón? ¿Todos tenemos un límite o no tenemos un límite? ¿Hasta cuándo perdonas? Si preguntamos, ¿perdonarías que alguien te escupiera en la cara?
¿Sí perdonas eso? ¿Perdonas que tu padre nunca te haya mantenido y que te exija respeto? Nunca vio por ti, nunca te dio un consejo, nunca te dio para tus zapatos ni para nada, pero exige respeto porque tú eres cristiano. ¿Perdonas eso? ¿Sí? ¿Perdonas que tu madre te engañó a tu padre delante de ti? ¿Puedes perdonar eso? Que metió en su cama a otro hombre que no era tu padre y tú lo viste y tuviste que vivir con ese trauma toda tu vida. ¿Lo puedes perdonar? ¿O a tu padre en una esquina con otra mujer? ¿Cuánto podemos perdonar? Podemos perdonar a aquel hombre que por las drogas tuvo que entrar a tu casa y tomar todo el oro que pudo encontrar, todo lo más valioso que tú tenías, todo lo que atesoramos, ¿verdad? Y queremos llevar muchísimo dinero. Y de repente viene alguien que por drogas o por el alcohol entra a tu casa y te roba todo lo más valioso que tú tienes. ¿Puedes perdonar eso? O el hombre que no encontró nada de valor en tu casa y como no encontró nada de valor, vino y con una pistola mató a tu padre o a tu madre. ¿Puedes perdonar a ese hombre? Quizás no fue tu padre. Quizás fue un hombre que vino por dinero y mató a tu hijo o a tu hija, a tu hermano, a tu hermana. Quizás no lo mató, quizás lo violó. ¿Cuánto podemos perdonar? ¿Cuánto tenemos la capacidad de decir, me hagan lo que me hagan, yo igual perdono? ¿Cuánto de eso que hablamos es realmente una realidad? Porque es fácil decir, oh, yo sí perdono. Pero cuando tú te pones en ese lugar, ¿qué tanto realmente puedes perdonar? Y por eso les pregunto yo, ¿qué cosa es el perdón? Y yo sé que cada uno tiene una propia definición del perdón. ¿Sí o no? ¿Quieren que pregunte? Preguntamos. Voy a preguntar a dos voluntarios. Voluntarios. ¿Qué cosa es el perdón para ti? No me des 5 minutos de respuesta. 2 o 3 palabras. ¿Qué cosa es el perdón para ti? ¿Algún voluntario? No, uno por uno. Si me hablan todos al mismo tiempo no les puedo entender. Uno por uno. Pues perdonar es olvidar, pero como dices tú, o sea, cuando pasa uno, es difícil cuando realmente pasa una situación muy tremenda en la vida, como que te quiten la vida de tu hijo, o sea, es difícil, o sea, sí se puede perdonar, pero yo creo que jamás volver a ver a esa persona, o sea, jamás, o sea, no sé cómo es si uno realmente perdona, ¿no? O sea, realmente, o sea, es difícil, como dices tú, o sea, se puede decir, sí, yo perdono todo lo que me pase y todo, pero realmente cuando pasas eso, es una pregunta muy... es olvidar, ¿no? ¿Perdonar es olvidar? Bueno, entonces decimos que perdonar es olvidar. Lamentablemente Dios no es un cerebro para olvidar, no olvidamos las cosas malas. Nos dio un cerebro para recordar. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos de esas cosas malas. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios no me quita eso? Y que me olvide yo eso malo. No se puede.
Dios lo puso ahí con un propósito para que recuerdes que eso te lleva a algo malo. ¿Sí me entiendes? Yo creo que sería Que lo malo tenemos que perdonarlo, así como Él nos perdonó. recordar sin dolor, ¿no? Recordar sin dolor, Y tener paz. recordar sin dolor y tener paz. ¿Okay? Loving them despite the wrong. Very hard to love because Amarlo a pesar de a pesar de lo que te hayan hecho. because if you love, then you don't feel the pain, and it doesn't bother you. But the love can never ever come from us. It can only come from Christ. Solamente podemos amar a través de Cristo. Porque Dejar el pasar amor- la ofensa, ¿Ah? dejar pasar la ofensa, pasar por ahí, el agravio, ¿El agravio? ¿Puedes? humanamente. Ahí estamos todos. Depende de la gravedad. ¿Cómo perdonas a alguien que te violó? Olvidemos lo que a tus hijos, a tu hermano, a tu tío, a tu abuelo, que te violó a ti, que te hizo mal a ti, que se burló a pesar de lo que te hizo, todavía se burla en tu cara de lo que te hace. Only through Christ. Solamente a través de Jesús. ¿Cómo amamos a través de Jesús? Ahí nos encontramos con un dilema, ¿verdad? Because we see his sacrifice. A través del sacrificio. El perdón es algo que nos ayuda. Vamos a ponerlo en lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 37, la última parte. Dice, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces el perdón, dar perdón a alguien es tener la llave de tu propia libertad. ¿Sí? ¿Me entiende? Perdonar es tener la llave de tu propia libertad. ¿Estamos? Cuando no perdonas, estás dándole la llave de tu libertad a tu agresor. Hasta el día que no se muera no vas a ser feliz. Le estás dando poder a esa persona sobre tu vida. ¿Sí? Es que me hizo esto, es que usted no sabe lo que me violó a mi abuelita de 90 años y eso es algo que no se puede perdonar. ¿Qué necesidad la abuelita de que le roben su paz a una edad tan avanzada? ¿Se me entiende? Un trauma que le causa a una persona indefensa. Pero existen esos casos. No podemos ser ciegos y no, pero eso nunca pasa. No, sí pasa. El perdón es la llave a tu propia libertad. Jesús dijo, perdonad y seréis perdonados. Pero es que me hizo mucho daño. Y a veces fíjate que cuando es el daño a otros, puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, a quien dices que amas con todo tu corazón, y yo no lo dudo que amas a estas personas, pero a veces somos mucho más egoístas que nada más el amor. Si hacen a terceros el daño, te va a afectar a ti, pero el que te lo hagan a ti, muchas veces decimos todo lo contrario. Que me hagan a mí lo que sea, no importa, pero con mis hijos que no se metan. Y no es cierto, si alguien se burla de ti, te va a doler más que alguien le haya hecho algo a tus hijos. Te va a doler. No sé si me entienden.
Te va a doler más lo que te hicieron a ti, el daño que te hicieron a ti, lo que se burlaron, lo que te rieron, lo que hablaron, lo que se violaron, lo que te robaron. Todo lo que te hagan a ti directamente te va a afectar mucho más directamente porque se trata de tu persona. Pero muchas veces escuchamos al mundo decir tantas cosas que nos agarramos de esas ideas, pero la realidad no te afecta tanto como cuando sea directo. ¿Sí me entienden? No es que a mi hijo hicieron esto, sí te va a doler, pero nunca se va a igualar a que el atentado seas tú, el target, el blanco del problema, de la situación, que seas tú mismo. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Por eso el Señor dice, perdonad y seréis perdonados. Ahora, Dios no nos exige perdonar sin antes Él proveer. La provisión de Dios, como primera parte, dice, no, bueno, la segunda, porque la primera parte es que es el perdón. La segunda parte dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en Romanos 5:8. Dios muestra su amor, Romanos 5:8. La provisión de Dios. God's provision. ¿Qué proveyó Dios? El sacrificio por nuestros pecados. Dios proveyó para nosotros, ¿qué cosa? El perdón. ¿Sí? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos malos, aun cuando hacíamos cosas malas, ¿sabes qué? Dios proveyó para tener perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ephesians 1:7. Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios es rico en perdonar. ¿Sí? A Dios le place perdonarnos. Él proveyó. Antes de decirnos, ¿sabes qué tienes que perdonar? Él nos mostró su mejor ejemplo. Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aun contra él, aunque contra él nos hemos rebelado. Ese es el amor de Dios. Dios proveyó. Aun cuando Dios sabe, oye, te está diciendo no lo hagas, y ahí vas y lo haces a sabiendas. Eso es malo, y ahí vamos al pecado. Y no tenemos excusa porque nadie puso una pistola en nuestra cabeza para pecar. Si nos damos cuenta de nuestro pecado. Hicimos las cosas no porque somos buenos, o porque no sabíamos, o porque nos engañaron, porque siempre vamos a buscar una excusa. Es que me obligaron, es que estaba solo, es que estaba sola, la casa sola, y pues, ¿qué voy a hacer? Siempre buscamos una excusa. Es que me descuidaste, dicen a los hombres o a las mujeres. Es que no me entiendes. Una de las excusas muy famosas, ¿no? Es que tú no me entiendes y por eso entonces vamos al pecado. Es importante que nos arrepentamos porque Dios ha proveído para eso. Dios te dio una boca para que hables y hacer que las cosas mejoren en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tus hijos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar,
aunque contra Él nos hemos rebelado. Aunque nosotros nos vamos en contra de la voluntad de Dios, Él ha suplido ya el perdón. Y entonces vamos entendiendo cada vez mejor lo que dice ese versículo famoso que nos ha salvado a muchos, Juan 3:16. ¿A cuánto nos ha salvado? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora nos damos cuenta que sí es cierto. For God so loved the world. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó tanto que Él tuvo que venir a hacerse carne y morir por nuestros pecados. Y así darnos a entender lo que es el amor. El amor es morir uno mismo para poder alcanzar la voluntad de Dios. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nos cuesta entender. Es que esta carne, señores, sí, la carne. Y lo dice la palabra, la carne con el Espíritu tienen una lucha. ¿Sí? Pero dice la misma palabra, no vivimos en la carne. El otro día les dije, nos equivocamos cuando pensamos que somos seres humanos, ¿verdad? Y no, hay mucha gente que no llega a entender esa verdad. No somos seres humanos, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Dios nos creó para ser eternos. Amén. Para su gloria nos hizo. Y puso en el hombre, lo dice la ley, puso eternidad en el corazón del hombre. Pero nos creemos la mentira del mundo y nos creemos tan terrenales que nos hacemos de muchas cosas materiales. Hoy yo tengo que tener los mejores zapatos, la mejor camisa, la mejor falda, el mejor coche, la mejor casa, y nos vamos llenando decía yo la otra vez, ¿cómo se llaman estos? Gadgets, ¿cómo se dice gadgets en español? Accesorios, accessories, la tecnología, el mejor celular. Y la Biblia dice todo lo contrario, hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón y la polilla van y se comen las cosas tuyas. ¿Sí? Pero tenemos al revésado todo, no, tengo que tener una buena cadena de oro y un buen brazalete de oro. Hey, no es pecado si lo obtienes pues porque te tienes algo. Pero cuando vamos al extremo, que nuestro enfoque tiene que estar en las cosas materiales, hey, no hemos entendido el Evangelio. Tenemos que perdonar. Esta es una de las riquezas que Dios tiene allá en la gloria. Lo más, dice que de sus riquezas, de ahí emocionante, en Efesios capítulo 1, verso 7. El perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Dios considera a una de las riquezas que están allá en la gloria, que es el perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos somos pobres en espíritu? Hay mucha gente que dice, pobres en espíritu son los que no tienen que comer, y viven en chocitas, y viven en jacales, ¿verdad? Son los que no tienen trabajo, son los que no ayunan, son los que no oran, son los que no leen la Biblia. Pobres en espíritu son los que no saben perdonar, los que no podemos perdonar. ¿Sí? Y ahí estamos un montón de gente, no solamente
Aún todos los que vamos todos los días o todos los cultos, vamos a la iglesia, al templo, pero somos pobres en espíritu. Y no es pecado ser pobre en espíritu, es una situación espiritual. ¿Amén? Es una situación, es un estado espiritual. El ser pobre en espíritu. Dios no condena el ser pobre. ¿Sabe usted que Dios no condena el ser pobre en espíritu? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? No es un pecado. Pero no son los pobres que no tienen cosas materiales, sino los pobres que a veces nos cuesta entender las riquezas de su gloria. Y el perdonar es parte de las riquezas de la gloria de Dios. Mateo 6:14 decía hace un momento, leíamos, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pero pues, si perdonáis, también vuestro Padre Celestial nos va a perdonar. ¿Sí? La tercera parte dice, entonces somos perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. ¿Con qué razón nos perdona Dios? El versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces Dios nos da la llave y dice, ustedes tienen la llave. ¿Se acuerdan que lo que le dijo a Pedro? Y mucha gente piensa que Pedro es el que tiene las llaves del cielo. Y eso es el pensamiento católico, ¿se acuerdan? Hasta hay una imagen de San Pedro con un montón de llaves. Pero esa es la ideología católica. Dios estaba dando la llave a la iglesia. ¿Sí? Tú tienes las llaves del reino de los cielos. Y una de esas llaves es el perdón. Si no perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. ¿Se me entiende? Dios no te va a perdonar. Simple y sencillo. Y si no te perdona, ¿vas a poder entrar al cielo? No. Pero Dios, hermano, nos perdona para que nosotros tengamos esa libertad de perdonar, para que podamos perdonar a los demás, para recordar de dónde nos sacó Dios, de lo que hayamos hecho, de lo que seguimos haciendo, de lo que seguimos pensando. Dios nos perdona. Y de esa misma manera tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros. Ahora, digo yo, cuarta parte. ¿Obliga a Dios a que nos perdonemos? Entonces, número 4, el perdón es una opción. Capítulo 50 de Génesis, versículo 15 en adelante, dice así, viendo los hermanos de José que su padre era muerto. ¿Murió quién? ¿Quién era el padre de José? Jacob. Una vez que murió Jacob, dice que dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago del mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José lloró porque sabía que eran muy mentirosos, que lo que tenían era miedo de su propia vida, porque sabían que José tenía el poder para mandarlos presos.
Era por el miedo que lloraba. ¿Sí? Y dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora, pudo haber hecho José, como le decía yo, tirarlos en la cárcel. Los pudo haber agarrado como esclavos. Pero dice, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dice hasta el versículo 21. Lo que pensaste mal contra mí, Dios lo convirtió en algo bueno. ¿Sí? No te preocupes, ¿cuánto podemos nosotros perdonar esas ofensas? ¿Sabes lo que sufrió José, no? Estar en la cárcel varios años, privado de su libertad. Lo dieron por muerto, apartado del amor de su madre. Nunca más volvió a ver a su mamá. Cuando volvieron a encontrar a su madre ya había muerto. ¿Se imaginan eso? Llevarse a un muchacho, quizás un teenager y se me acaban, ¿verdad? Y nunca más volver a ver a su madre. Qué cosa tan fea. No solamente eso, todo lo que sufrió allá en casa del faraón. Y sí, Dios al final lo sacó en victoria. Lo hizo primer ministro de Egipto. Dios cambió lo malo que ellos pensaban, lo cambió para él, para su bendición. Dios siempre va a obrar a favor tuyo. ¿Sí? Pero te da la opción de perdonar. Él tuvo la oportunidad de mandar los presos y de cobrarse, como dicen los americanos, a los chinos, ¿verdad? Y dicen, no, pues ahora están aquí, ahora se van al bote. Van a sufrir lo que yo sufrí. Yo sufrí 10 años o lo que sea en la cárcel, usted no fue 30 años. Desquitarse, crear venganza. Sin embargo, entendían lo que dice la palabra de Dios. Está escrito en Hebreos 10:30, ¿recuerdan? ¿Alguien sabe lo que dice Hebreos 10:30? ¿Qué dice? Una cosa es caer en manos de Dios mío. ¿Cómo dice? Es donde dice, ordena cosas caer en manos de Dios mío. No, ese es 31. ¿El 30 qué dice? El 31 dice lo que está diciendo el hermano. ¿Qué cosa dice el 30? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Nunca busques hacer justicia por tus propias manos. Sí se nos cruzan los pensamientos, Yo se lo digo con toda libertad. Yo a mí me vienen pensamientos cuando han pasado cosas. ¿Sí? Y ustedes saben la historia de nuestro hijo que lo agarraron en sus manos y lo mataron y hicieron poner cosas muy bajas como seres humanos. Eso no se hace. Y te causa un coraje dentro de ti que tú tienes esos sentimientos muy feos. No se puede negar y decir, no, yo no pensé, no, hay que ser sinceros. Porque si ocultamos nuestra verdad, ¿cómo podemos enseñar a otras personas que sí, o sea, se tienen sus pensamientos? Que sí se puede salir adelante con el apoyo de Dios, con la ayuda de Dios. Pero cuando decimos, no, yo nunca tuve ese pensamiento, pero la gente dice, no, pues él nunca sintió lo que yo sentí, no me puede comprender, ¿sí me entiende? Pero es importante ser sinceros.
Necesito un pensamiento muy fácil, nomás que tenga la oportunidad. A ver, ¿qué voy a hacer? Pero algo voy a hacer. Y yo no quiero más allá con contarle mis ideas porque se van a cantar. Pero sí, se vienen pensamientos muy feos. Y trata uno de aferrarse más a Dios. Esta palabra dice, la venganza es mía y yo daré el pago. No hay que hacer nada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios se encarga. ¿Qué le hicieron a José? Lo vendieron, lo tuvieron preso, lo privaron de su libertad. ¿Qué pasó en Israel después de la muerte de José? ¿Qué pasó con ellos? Vinieron a ser esclavos. 400 años de esclavitud. Digan ustedes si la venganza no es de Dios. Sí. No hagas vileza porque Dios se va a cobrar. Él se va a asegurar de que lo que tú siembras vas a cosechar. Yes. Es la ley de la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará, dice la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado. Imagínate, José tuvo un corazón bueno y perdonó. Ahora no quise que Dios lo perdone, ¿eh? No. Sin embargo, cuando no estamos dispuestos a cambiar nuestros caminos, como estos hombres, tuvieron que inventar una mentira. No confiaron en su hermano y decir que en otras cosas, ellos hubieran ido y dicho de José, nos ponemos a tu disposición. Ya murió papá, haz lo que tú quieras con nosotros, hermano, porque sabemos lo que te hicimos sufrir. Si hubieran sido humillados, ellos no se arrepintieron, ellos inventaron una mentira para que José los perdonara. Y Dios estaba viendo. Por eso los 400 años de esclavitud. Porque no había un corazón sincero de arrepentimiento. Estoy completamente seguro que la historia hubiera sido diferente si estos varones hubieran dicho, José, tú eres ahora el primer ministro. Y ¿sabes qué? Si eres sabe que nos postremos delante de ti, perdónanos, hermano. Haz lo que quieras, si te parece bien mandarnos presos, lo que tú quieras, hacernos tus esclavos. Y yo estoy seguro que José los iba a perdonar también. Él los iba a perdonar porque él había aprendido del mejor maestro que es Dios. Sin embargo, se recurrieron a la mentira. La mentira viene del diablo. La Biblia lo dice claramente, él es el padre de mentira. Nunca use la mentira ni para lo bueno. ¿Sí o no? Porque si nos agarramos de una mentira, no nos estamos confiando en Dios, estamos confiando en el diablo y en su mentira. ¿Se me entiende? Entonces no podemos recurrir a la mentira. La falta de perdón es el punto número 5. La falta de perdón nos lleva a vengarnos. ¿Sí? Lo que decíamos antes, leíamos en Lucas 6:37. ¿Sí? La falta de perdón nos lleva a la condenación. Lack of forgiveness will take us to hell. Lucas 6:37. Lack of forgiveness. Si no perdonan, no seréis perdonados. Es algo que tenemos que hacer, no hay una opción.
Ahora, sí es opcional, decimos hace un momento, porque tú vas a decidir perdonar o no perdonar. Pero si quieres ir al cielo realmente no hay una opción. If you want to go to heaven, then there is no choice. Does that make sense? Si dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿A quién tenemos que dejar entonces? Nuestra confianza debe estar en Dios. Ese problema tenemos que dejárselo, entregárselo a Dios. Y dejar que nos robe el sueño y la paz y la tranquilidad. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel 18, 29. Y tuvo más temor de David, ¿quién? Saúl. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Qué feo. Cuando no podemos perdonar. Cuando no podemos sentarnos a platicar nuestras diferencias. Cuando no nos aceptamos tal como somos. ¿Verdad? Cuando no aceptamos nuestra realidad. Y empezamos a tener, como dice la palabra, raíces de amarguras. Roots of bitterness in our hearts. Right? Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Qué feo. Hey, si tú tuviste tu tropiezo, tu fracaso, lo que hiciste, vive y deja vivir. Sin embargo, se convirtió en enemigo. Y llegó el momento en que fue atormentado por demonios. Te llamaba a David para que venga con el arpa y toca para que se vayan los demonios. ¿Se acuerdan? Iba David y se ponía a cantar salmos. Y entonces se espantaban los demonios de ansiedad. ¿Verdad? Porque ya lo estaban acorralando. Por el odio, por el enojo, por la, envidia. ¿Por qué este sí? ¿Por qué no yo? Porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Sí? Dios conocía el corazón. Mira, David no fue hombre perfecto. No estamos defendiendo a David, pero estamos defendiendo la causa. ¿Por qué Dios miró con agrado a David? Porque dice que su corazón, ¿qué cosa? Era conforme al corazón de Dios. Conforme no quiere decir que era igual que Dios, sino era agradable, aceptable. Amén. Sin embargo, de Saúl no. Saúl muere el profeta y fue a la bruja para que llame al espíritu de Samuel. Un espíritu que lo vino a confundir más y por eso terminó muerto. Él mismo se quitó la vida. Saúl no es un ejemplo para nuestras vidas. Sin embargo, mucha gente prefiere tomar el ejemplo de Saúl. Perdemos nuestra bendición y si otro alcanza la bendición le tenemos coraje, le tenemos envidia y nos convertimos en sus enemigos para la muerte. No debe ser así. Tenemos que aprender. Hay una canción en español
que quizás no sea el mejor ejemplo, pero hay una canción ahorita que viene a la mente. Y dice, ay, no tiene puras canciones. No, mami, lo que pasa es que me acuerdo cuando iba a la escuela, estaba en la primaria, todavía la primaria, cuando salió una canción, El Buen Perdedor, de un venezolano. Ya se me olvidó el nombre. Decía, claro que sé perder. ¿Sí se acuerdan? Franco de Vita, gracias. También te la sabía, ¿no? Sí, es el caso de un hombre que la mujer lo engaña y que dice, sí sé perder, ¿no? Si él sabe darte más que yo y sabe enamorarte más que yo, pues adelante, ¿verdad? Y aceptar y saber perder es algo importante en la vida. No quiere decir que hay un montón de perdedores, pero aceptar que hay personas que se ganan el corazón porque saben hacer las cosas bien. El caso está de David. Esperó en Dios. Tuvo todas las oportunidades de matar al rey Saúl. ¿Se acuerdan? Hasta una vez le cortó el borde de su vestidura. Mira, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. Porque él respetaba, dijo, nunca, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se levantará en mano contra el ungido. Perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Dejar la venganza. Un ejemplo a seguir. La sexta parte ya vamos a terminar, no se espanten. Mateo capítulo 18. No, Lucas 23, 34. Vamos a ir primero. Jesús en la cruz del Calvario. Lucas 23, 34 dice, este es el mejor ejemplo a seguir. No solamente ha proveído Dios el perdón, sino que mire, el momento de que vienen y lo escupen, lo castigan, lo azotan, lo maltratan. Yo me acuerdo de la palabra cuando dicen en aquellos días, cuando leemos y recordamos en Semana Santa, lo cubrieron los ojos y dijeron, si eres hijo de Dios, adivina quién te pegó, y le daban su puñetazo en la cara. Le sacaban sangre de la nariz y le reventaban los oídos a golpes, a patadas. A ver si eres hijo de Dios, burlándose, humillándolo. Dios tenía todo el poder para bajarse de la cruz y una bomba atómica y lo desaparecía a todos. Y él volaba al cielo. Sin embargo, no optó por eso. La primera palabra que del Señor en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense. Y el hombre sí sabía lo que hacía. Sabían que eso es malo. Abusar de una persona. Por lógica sabemos que agarrar a una persona indefensa está mal. Imagínate ahora cerrarle los ojos y agarrarlo a golpes. No es justo. Sin embargo, Dios, Jesús viene y le dice, Padre, perdónanos porque no saben. ¿Estaba mintiendo Dios? No, porque ellos no habían reconocido que Jesús era el mismo Dios. A eso se refiere. No saben lo que hacen. Ese es un ejemplo a seguir. Es el mejor ejemplo a seguir. Mira, te pueden quitar la misma vida, te pueden estar arrancando los dedos. Pero si esa gente tiene la habilidad para hacer esa desgraciadez, porque no conocen a Dios, porque no saben del amor de Cristo, ¿me entiendes? Y cuando lo miramos a través de la cruz, decía nuestra hermana al principio, tenemos que aprender a perdonarlos a través de la cruz. Por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Créemelo, por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Se lo digo porque estoy viviendo con mi esposa, que nosotros perdimos a un hijo
y humanamente no se puede. No se puede. Y aparte de que no se puede, humanamente hablando, no quieres perdonar a esa persona que hizo tanta maldad. Pero tenemos que venir a la cruz de Cristo. Y cuando vienes a través de la cruz de Cristo, entonces tú puedes perdonar. Y Señor, perdona, porque no sabe lo que hace. ¿Sí me entiende? Aunque te duele el alma, sabes que una persona que conoce a Dios no se atrevería a quitarle la vida a otro ser humano. La falta de conocimiento y del temor de Dios hace que la gente haga cosas muy feas, cosas horribles. Y tenemos que venir a la cruz, porque sin la cruz se nos va a ser muy difícil seguir caminando. ¿Sí? Vamos a terminar, pero antes quiero leer Mateo capítulo 18. Versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Él nada más dijo 7. Dijo: no, pues es el número preferido de Dios. ¿Sí? El número de la perfección. 7 veces, Señor, lo puedo perdonar. Ya Pedro estaba contando las veces que le caía gordo a Juan. ¿Se me entiende? Sí, él ya estaba contando, ya van 12. A mí esto no me espérate, la próxima. Y cuando llegue a 7, entonces sí le rompo y todo eso. Ese era Pedro. Y el Señor dijo: no te digo 7, sino añádele un 0 más y multiplícalo por 7. Se le fueron todas las... Se sintió tan pequeño, pero dijo: no, ya voy a perder la cuenta, apenas sé contar. Era pescador. No, hasta 7 sí podía contar, porque mira, me cansan los dedos. Pero 70 y multiplicarlo por 7, no, Señor, pides mucho. ¿Cuántas veces podemos perdonar a nuestro hermano que peca contra ti? Aquel que te ofende. ¿Sí me entiende? A veces tenemos una perspectiva del perdón muy pequeña y pensamos nada más que se puede perdonar una mentira blanca, que te roben 5 pesos, ¿verdad? $10, tanto, yo lo repongo. Y aunque te enojas, no es tanto. Se meten a tu casa y te roban el oro, es bueno, pues ya de modo, lo voy a perdonar, son cosas materiales. Y perdonas, ¿verdad? Pero cuando llegan al extremo, se llevan a un ser querido tuyo, le hacen daño. Cuando te llevan a ti, te empiezan a arrancar los dedos. ¿Puedes perdonar? Cuando tu esposo o tu esposa te es infiel, ¿puedes perdonar? ¿Estás dispuesto a? Muchas veces decimos: no, que me perdonen sí, pero yo perdonar. Estamos muchas veces de acuerdo. ¿Sí? Si yo soy infiel, a mí que me perdonen. Pero si me son infieles a mí, yo no aguanto una. Y Dios te dice entonces: eso no es perdón. ¿Sí me entiende? ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a perdonar? Bueno, no estamos diciendo que tienes que perdonar una infidelidad y mantenerte con esa persona, no. Una persona que es infiel y si no conoce a Dios, nunca se va a componer hasta que conozca a Dios. Y si no quiere conocer a Dios, no tiene futuro. Una persona que golpea, quizás
no entiende el Evangelio y quizás nunca lo entienda. Estás corriendo peligro. ¿Sí? Pero no estamos diciendo de que no puedes perdonar. Sí se puede perdonar. No tienes que vivir bajo el mismo techo con tu agresor. No tienes que dormir con el enemigo. ¿Sí me entiende? Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Con esto terminamos. Perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Concluimos. ¿Cómo tenemos que perdonar? Así como perdonó Dios tus pecados, así tienes que perdonar también a los demás. ¿Sí? Dios quiere que aprendamos el perdón. Porque muchas veces tenemos coraje contra el papá, contra la mamá, contra tu hermano, contra tu hermana, contra el mejor amigo, y tenemos eso y lo estamos cargando. Y mientras no perdonemos, ¿sabes por qué nos sentimos a veces mal? No podemos dormir, no podemos tener felicidad, no podemos alcanzar nuestra bendición y podemos hacer una lista larga. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué es todas esas cosas? ¿Por qué no podemos dormir? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar, sacar todas esas cosas que están en nuestro corazón y aprender a perdonar. El momento en que tú perdonas es una llave que se abre para ti, para la bendición de tu propia persona. ¿Sí? Pero mientras no perdonamos, estamos siempre con esa cosa. Es que mi papá me hizo, es que mi mamá me hizo, es que mi tío, es que esta persona tiene la llave de mi libertad. No soy libre. Es que se burlaron de mí. Y sí, yo sé que entiendo de que es horrible. Pero ¿sabes qué? Necesitas perdonar por tu propia salud espiritual. Para que podamos avanzar necesitamos perdonar. Si no, no podemos crecer espiritualmente, no podemos avanzar. Cristo viene, sí es cierto, pero si no perdonas a tu hermano, a tu agresor, a quien sea, a tu familia, corres riesgo de quedarte, de perder tu salvación. ¿Sí? Estás a riesgo de perder lo más grande, el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. La salvación. Necesitamos perdonar. Así como Dios te perdonó. ¿Se puede? Quizás se te complique la vida. Yo te digo una cosa. No sé cuál sea tu situación, pero sí se puede a través de la cruz de Cristo. Cuando no puedo por mis fuerzas, yo vengo a la cruz y digo, Señor, yo por mis fuerzas no puedo perdonar. Pero no puedo cargar con esta maldición sobre mí. No me deja avanzar. No me deja alcanzar mis objetivos. No me deja centrarme en lo que realmente tú quieres para mí. Entonces necesito perdonar este pasado, esto lo que pasó, lo que me hicieron, lo que hice, lo que sea, perdonarme a mí mismo. Porque a veces el detalle no es con otra persona, a veces es con uno mismo. Que no puedo perdonarme lo que yo hice. ¿Sabes qué? Si Dios tiene poder para perdonarte, ¿quién eres tú para encerrarte a ti mismo y no perdonarte? Condenarte a ti mismo. No te hagas más daño.
y déjaselo a Cristo, que tiene poder para perdonar tus pecados, no importa qué tan grande hayan sido. Dios ha proveído para tu salvación. Amén. Vamos a dejarlo en tu mente, en tu corazón, que Dios sea obrando en tu vida. Que Dios trabaje en ti para que puedas entender. Aún en el silencio de la noche, deja que el Espíritu Santo te ame y te guíe hacia las cosas que debes perdonar. Muchas veces no están presentes en nuestra mente, pero hay muchas cosas que todavía no hemos perdonado. Dios quiere que saquemos todas esas cosas. Señor, perdona. Perdona a esa persona, perdona a mi papá. Ya se murió. Muchas veces pueden haber los padres muertos. El tío, el abuelo, la persona que te agredió, que te ofendió, puede estar ya bajo tierra. Pero necesitas perdonar y te necesitas que traérselo a la cruz y decir, Señor, te entrego esto que está acá porque no me sirve ya, solamente me está haciendo daño. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por el mensaje de su palabra en esta tarde. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir este mensaje. Mira, mi Dios de los cielos, te rogamos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, Señor. Yo no sé con qué propósito, para quién, Señor, tú estás hablando, pero es importante, Señor, entender, Padre bendito, que necesitamos perdonar, oh Dios. Necesitamos llevarlo a la cruz de Cristo, Señor. Hay cosas que quizás con nuestra mente, con nuestro corazón no podemos perdonar y mucho menos olvidar, Señor. Quizás el dolor esté aún presente. Quizás el trauma que hayamos vivido, Señor, por consecuencia de terceros, Señor, aún esté molestando nuestro corazón. Quizás algún comentario, quizás alguna burla, alguna ofensa, algún daño directo o indirecto. Padre Santo, te rogamos que tú perdones a nuestros agresores, a nuestros invasores, Señor, que traspasaron, Padre bendito, lo que era quizás nuestra vida personal, nuestra estima personal, Padre bendito. Te rogamos que tú perdones, Señor, a esas personas y permite, Señor, que nosotros podamos perdonarlos también, Señor, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a perdonar a quienes, Señor amado, nos han dañado de alguna u otra manera, Padre, personalmente, Señor amado, o quizás, Señor, directa o indirectamente, Señor, nos ha afectado. Ayúdanos, Padre bendito, a soltar el perdón, Señor, y de ponerlos en tus manos, Padre bendito, para que tú también, Señor, puedas hacer lo que tú tienes que hacer con esas personas. Alcanzarlos, Señor, si así es tu misericordia, Padre, o hacer tu venganza, que tú tienes, Señor, el poder para hacer las cosas como a ti te placen, oh Dios. Pero permítenos a nosotros disfrutar de la paz que solamente tú nos puedes dar, oh Dios. Te rogamos, Señor, que tú pongas paz, tranquilidad en nuestros corazones y que aprendamos a perdonar, Padre bendito, Señor, así como tú nos has perdonado. Gracias te damos en esta hora, oh Dios. Gracias por la libertad, gracias por el perdón, Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, por todo lo maravilloso que tú eres, por el perdón que tú aún nos sigues dando. Gracias, Señor, porque tu sangre es más que suficiente, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Despídenos, Señor, en paz. Despídenos con tu bendición, mi Dios. Llévanos a cada uno de nosotros donde quiera que vayamos. Guarda tu iglesia. Bendice a aquellos hermanos que nos ven a través de las redes. Sus vidas están en tus manos, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor.